Si tienes una empresa constructora y el IMSS te requiere información sobre la nómina de determinada obra y te da 5 días, aquí te diré lo que tenemos que hacer. Saludos México, hoy vamos a hablar precisamente de esos actos arbitrarios del Seguro Social cuando sí cumplimos, sí le entregamos la información que nos pidió y de todas maneras nos quieren cobrar una estimativa de Seguro Social estratosférica 3 veces más caro que lo normal. Entonces, en estos casos conviene que estemos atentos a las siguientes indicaciones que vamos a platicar. ¿Te llegó una invitación del IMSS? ¿Tienes auditoría del IMSS? Para afrontar debidamente los procesos con el Seguro Social, aparta tu consulta telefónica o de videollamada a los siguientes teléfonos exclusivos: 554-716-3707, 993-316-1111. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hemos resuelto exitosamente problemas con el Seguro Social en casi todos los estados de la República. Cuentas claras, amistades largas. Saludos México. Por cortesía de Cuentas Claras traemos esta cápsula informativa para todas aquellas empresas constructoras que reciben repentinamente, porque así es esto, un documento del IMSS donde nos dicen te damos 5 días para que me traigas nóminas, FDIs, declaración, contabilidad y un largo etcétera. Pues bien amigos, este tipo de requerimientos hay que tenerlos bien en cuenta y bien atendidos. Aquí les voy a explicar por qué. Si nosotros no atendemos ese requerimiento, le abrimos la puerta de par en par al IMSS para que nos calcule costos de mano de obra, los estime con base en los metros cuadrados de la construcción, en base a unas tablas que son carísimas, carísimas, y que a nadie nos conviene caer en ese supuesto. Vamos a ver, por principio de cuenta, que hay un artículo en un reglamento del IMSS, reglamento de trabajadores eventuales de la construcción. Tiene un nombre más largo, pero en pocas palabras es un reglamento de los trabajadores de la construcción que le permite al IMSS hacer este tipo de requerimientos. Y vamos a verlo para que ustedes estén al tanto. Vamos a revisar entonces lo que dispone el artículo 18 de este reglamento. Es el que le da el poder a las autoridades del instituto para requerirnos esa información. Empieza esta regla señalando que cuando los patrones no cumplan con las obligaciones que prevé la ley del Seguro Social y sus reglamentos, entonces el instituto los va a notificar para que dentro de los siguientes 5 días hábiles, solamente 5 días hábiles, le informemos al instituto los elementos necesarios para determinar cuántos trabajadores participaron en la obra, cómo se llaman, cuántos días trabajaron y qué salarios le fueron pagados a cada uno de los trabajadores por todo el tiempo que duró esa obra. Entonces, como ven, el reglamento, que es de aplicación estricta, nos va a obligar a quienes hicimos una obra a darle al instituto esos elementos y una larga lista más de papeles que nos van a pedir. Pero lo indispensable, lo que no puede faltar, son listas de raya, nóminas, los famosos ahora CFDI de nóminas y listas de raya. Esto es lo que le debemos de proporcionar de manera indispensable, no puede faltar, ¿ok? Porque pues con el puro CFDI ahí viene el nombre del trabajador, cuánto ganó, cuántos días trabajó, etcétera. Lo mismo sucede con una lista de raya. ¿Estamos claros en esto hasta aquí? No podemos tirar ese requerimiento que nos haga el IMSS, dejarlo en el escritorio olvidado, ahí para cuando venga el contador o cuando se dé cuenta el contador, inmediatamente hay que atenderlo. Si se nos olvida atenderlo, si lo dejamos
en un cajón olvidado, el contador nunca lo vio, eso no nos va a sacar de problemas, al contrario, nos va a meter en un problema. Y ahorita les voy a explicar por qué y vamos a ver lo que dice la ley. Dice esta otra parte de la ley. Transcurrido dicho plazo, o sea, los 5 días, sin que el patrón, dueño de la obra o constructor haya entregado las listas de raya, los FDI de nóminas, etc., el instituto va entonces a fijar en cantidad líquida los créditos que se hayan omitido. Esto significa, yo voy a decir cuánto debes. Punto. Todo ese palabrerío técnico ahí es, yo entonces, si no me diste los elementos, yo instituto tengo las facultades para decir, me debes tanto, mi rey, por cada mes, por cada bimestre, tanto de multa, tanto de recargos, y ya la cosa se empieza a poner fea. Y en este caso, dependiendo del tipo de obra, las reglas son muy sencillas para el instituto. Dice, primero vamos a determinar cuántos metros cuadrados de construcción hay, cuál es el tipo de obra, durante cuánto tiempo se realizó la misma, y entonces nos pasamos al paso número 2. Vamos a estimar cuánto fue el monto de mano de obra. Y créanme, estas estimaciones de mano de obra, por lo general, son el triple de la nómina real que se pagó. Entonces, moraleja, si me llega el requerimiento del IMSS y me da 5 días, en 5 días tengo que ver cómo le hago y le entrego las cosas. Algo le tengo que entregar, por mínimo que sea, CFDI de salarios o listas de raya, por mínimo que sea. Pero eso no podemos decir, ya luego lo pido, voy a pedir una prórroga. No se valen las prórrogas. El reglamento es muy claro, 5 días. Sin embargo, en la práctica de todos los días, ¿qué sucede? Sucede que muchas empresas les piden esa información, la empresa sí entregó dentro de los 5 días las listas de nómina, los FDIs, la información contable, etcétera, 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 un listón como de 20 o 25 puntos que nos pide el IMSS. Si él lo entregó, entonces el IMSS sabe cuánto le pagamos, a quiénes le pagamos, qué días trabajó, tiene todo. Pero a pesar de eso, a pesar de que le entregamos todo dentro de los 5 días, nos salen con que fíjate que lo que me diste no le entendí, no me gustó, no cumplió con tal requisito, le faltó esto, le faltó lo otro. Y te voy a aplicar la presuntiva por metros cuadrados. No te quejes, ni modo, así es la ley. ¿Te llegó una invitación del IMSS? ¿Tienes auditoría del IMSS? Para afrontar debidamente los procesos con el Seguro Social, aparta tu consulta telefónica o de videollamada a los siguientes teléfonos exclusivos. 554-716-3707. 993-316-1111. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hemos resuelto exitosamente problemas con el Seguro Social en casi todos los estados de la República. Cuentas claras, amistades largas. Fíjense también en este soberano abuso. Esto sí es el exceso de los abusos. Nos ha tocado defender a empresas o a dueños de obra que entregaron no solamente los datos de los salarios, de las listas de raya, sino que además entregaron sus comprobantes de pago de cuotas. Y con todo y eso, el abuso es inaudito. Nos tratan de estimar los costos de mano de obra con base en metros cuadrados. Díganme si esto no es un verdadero abuso, y es bastante frecuente que pase. Bueno, compañeros y compañeras que nos ven en este canal, si ustedes representan a una empresa constructora, a un dueño de una obra, y entregaron todos esos elementos que nos pidieron al IMSS, y los elementos indispensables son los CFIs de nómina, las listas de raya, eso es lo crucial. Si entregan todo lo demás, pero no entregan recibos de salarios o no entregan las listas de raya, están perdidos. Así que
Digo, están perdidos en esa fase. Ya luego veremos si se pelean con el IMSS. Algo se puede ganar. Y a veces todo. Bien, pero no hay que esperar a pelearse con el IMSS. Tenemos que cumplir. Esa es la primera parte. Y para esos casos donde sí entregamos la información, sí está toda la información de quiénes fueron los trabajadores, cuántos días trabajaron y cuánto les pagamos. En ese caso, si el IMSS nos determina cuotas del Seguro Social de manera presuntiva, de manera estimativa, el IMSS está incurriendo en una ilegalidad en nuestro perjuicio. Pero esa ilegalidad, aunque suene raro, esa ilegalidad es legal mientras nosotros no la combatamos, no la peleemos en un tribunal. Y esto es así de manera muy simple porque todo lo que hace el gobierno se presume legal, así como se presume inocente. Hay una película. Aquí se presume que está bien hecho todo lo que hace el gobierno, todo lo que hace un juez, se presume que es legal hasta que alguien lo pelea y dice, oye, esto es ilegal por A, B y C. Y entonces un juez decidirá si lo que hizo el IMSS es o no legal. Normalmente demostramos que hay ilegalidades en este preciso tipo de casos. Y miren, si el patrón, la empresa constructora o el dueño de la obra entregó esos documentos al IMSS, hay una jurisprudencia un poquito vieja, pero igualmente válida hoy, que señala que esa estimación de cuotas que hace el Seguro Social no procede cuando le entregamos los elementos básicos para que pudiera determinar quién trabajó, qué días trabajó y cuánto ganó. Es el caso que estamos platicando. Entonces, si ya hay una jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que así lo plantea, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que es ilegal lo que hizo el IMSS? Recuerden, es legal mientras no se pelee. Si lo vamos a pelear, entonces vamos a sacar esta jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y le voy a decir, ¿sabes qué, tribunal? El IMSS me está estimando cuotas y mira, yo le entregué todos esos papeles. Y tu jurisprudencia dice que es improcedente que me determine cuotas si yo entregué los datos de los trabajadores, cuántos días trabajaron y cuánto les pagué. Entonces, amigos, como ya ven, aquí tenemos nosotros las herramientas para defender legalmente nuestros derechos. Y dentro de esta jurisprudencia les voy a leer una partecita. No me gusta leer, y si algo está así en un lenguaje un poquito técnico, se los voy a traducir. Dice, se entenderá cumplido el requerimiento cuando el patrón entregue la información y documentación que la ley del Seguro Social le exige. En este caso, son necesarios los registros de nómina, listas de raya, en las que estén anotados quiénes fueron los trabajadores, sus nombres, número de trabajadores, número de días trabajados y los salarios. Como ven, de eso venimos platicando. Y ya luego la otra parte que es donde indican que es ilegal o improcedente, por no decirlo tan gacho, que el IMSS nos haga una cuantificación estimativamente en base a los metros cuadrados si le dimos nosotros los datos que nos requirió en tiempo, en los 5 días que nos pidió. Dice esta última parte. En resumen o en síntesis, esta última parte dice que no es procedente que nos hagan una determinación estimativa o presuntiva de cuotas obrero-patronales si les presentamos la información de los trabajadores y con esa información, por supuesto, si le digo quién trabajó, cuántos días trabajó y cuánto le pagamos, por supuesto que con esa información pueden determinar cuántos son las cuotas obrero-patronales que se deben por cada trabajador. Entonces, si les dimos eso, ¿por qué salen con la patraña, con el engaño,
con el intento de abuso de querernos estimar y cobrar unas cuotas estratosféricas cuando sí le dimos la información que se necesita para hacerlo puntualmente conforme a la ley. Como ven, amigos, no todo lo que una autoridad fiscal diga es verdadero, y si no es verdadero, si es fraudulento, si nos tratan de engañar, si tratan de abusar de la ley, lo tenemos que combatir. Pero si no lo combatimos, es legal. Si se nos vencen los plazos, híjole, están en el peor de los mundos o estamos en el peor de los mundos si se nos vence un plazo. Por lo tanto, hay que estar atentos a cualquier actuación de la autoridad, llámese Seguro Social o cualquier otra. Créanme, siempre vienen a sacarnos dinero. Y como siempre les recomiendo, ante los abusos del gobierno, hay que defendernos. No se dejen.